Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos hoy de nuevo en este ciclo de encuentros, de charlas, y hoy es un encuentro muy especial con José Ignacio López, Nacho López, que en realidad mucha presentación no hace falta porque José Ignacio es muy conocido por su trabajo en periodismo, por su trabajo en la función pública. Así que un gustazo estar hoy con vos. Para mí eso es bueno, lo mejor de todo es que lo que nos dijiste, que somos amigos. Sí, sí. Y esta charla de hoy un poco está motivada por la amistad, por lo que nos conocemos y por lo que hemos conversado en muchas conversaciones, así charlas así particulares que hemos tenido. Y una dimensión tuya, José Ignacio, que es tu ser creyente, que ya si bien todos lo saben, pero me parece que nunca nos hemos detenido especialmente a que nos cuentes así más desde tu vida personal, tu vida de fe. Todos conocemos mucho al José Ignacio, hombre público, vinculado a la iglesia, pero ¿cómo es el José Ignacio creyente? ¿Cómo es la historia? Y pensaba en que, contame, ¿vos naciste acá en Buenos Aires? Yo nací en Buenos Aires, en la maternidad Sardá, en el mismo año en que la maternidad se inauguró. Mirá vos. En el 1936. Nací con el obelisco. Qué grande, José Ignacio. El mismo año. Y nací en el seno de una familia cristiana. Mi papá y mi mamá eran católicos. Mi papá era también, mi papá y mi mamá, y los dos, aunque eran de barrios distintos, en un primer momento diría que pesó más el ser pompeyano de mi papá, que mi mamá, que vivía en el 11, que también que era maestra, era maestra, se había recibido en lenguas vivas. Mi mamá guardaba sus fotos y sus títulos, los tengo yo en casa. Y mi mamá terminó siendo una gran devota también de Pompeya. La familia de mi papá era canario. Mi papá vino muy chico con su papá y su mamá, y mis varios hermanos, eran 5 en total, pero el quinto nació acá. Mi papá era el último de los que nacieron en las Canarias, en Santa Cruz de la Palma. Y eran de Pompeya, había ido al colegio en Pompeya, a la escuela. Así que mis primeros recuerdos, me bautizaron en Pompeya, y mis primeros recuerdos son los franciscanos capuchinos. ¿Vos vivías en Pompeya? No vivíamos en Pompeya. Mi papá ya, y yo, de lo que yo recuerde, lo que más recuerdo, sé que antes viví en Caballito, en la zona de Caballito, no me acuerdo bien por qué. Mi papá, el papá de mi papá, mi abuelo, que murió siendo yo muy chico, pero al que le conocí, la abuelita sí se había muerto, yo no la conocía, la mamá de mi papá. Pero el abuelo José tenía una especie de, hoy diríamos, kiosco, zapatería de remendona, en la calle Picheuta, en Picheuta y por Pedro Goyena, por ahí. Claro, Caballito. De eso recuerdo. Después, mi papá también se fue yendo para el 11. Mi papá era peinador de señoras. Mirá. Y había tenido su peluquería en pleno 11. Muy cerca, yo no sé si finalmente se conocieron por allí, pues muy probable, porque mi abuelo, el otro, el papá de mi mamá, tenía una carbonería en la calle Jean Lloré, 41, en la manzana, 11. En la manzana de Cromañón. Ah, mira. Jean Lloré 41, el número no existe más.
ahora hay casa de departamento, pero ahí estaba la carbonería, y bueno, este es un buen lugar para decir que yo era amigo del hijo del sastre, que era judío, por supuesto, amigo de otro que tenían la imprenta y que era también amigo del sastre, con el que escuchábamos los partidos de fútbol, Marcelo. Me crié de chico, sí, en el 11, mucho en la casa de tanto, y yo la casa mía que recuerdo es la de Moreno, entre Misiones y Jujuy. Ahí claro, viví, cerquita. y ahí ahí fue donde empezamos a ir mucho a Santa Rosa de Lima. A ver, ahí quería llegar. O sea, José Ignacio, muy porteño. Sí, sí. Muy porteño. Familia de gente trabajadora, sí. Migrantes, creyentes, católicos. Sí. Y ahí te fuiste acercando entonces a la parroquia Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Ahí, para contártelo bien. Digamos que queda en Belgrano. En Belgrano y Pasco. Y Pasco. Belgrano y Pasco, y nosotros estábamos en Moreno y Misiones. Pero enfrente de mi casa vivía una familia. Ese barrio ha cambiado mucho, como han cambiado tantos barrios de Buenos Aires, ¿no? Era auténticamente un barrio de clase media-baja, pero mucho de hoy ha cambiado. Pero enfrente de mi casa vivía una señora, Blanes, de apellido, cuyo hijo entró al seminario después, había jugado al fútbol. Jugaba al fútbol, llegó a jugar en la primera de Platense, Blanes, que después fue un cura. Me murió muy joven, era un muchacho. Pero la señora de Blanes le habló a mi mamá para decirle que por qué no me mandaba a la parroquia. Yo venía con el catecismo cumplido, como te decía que mucho estuve en el 11. Yo la primera comunión la tomé el día que cumplía 7 años, porque cumplo años, como sabés, el 8 de diciembre. Y entonces el 8 de diciembre del 43 tomé la primera comunión en el tránsito de la Virgen de Montalegro, que así se llamaba en ese momento. En la calle Perón. Exactamente, cerca del 11. Sí, bien 11. Ahí en 11. Cuyo párroco era el padre Enrique Labañino. Mirá vos, bueno, yo ahí ya no, me pierdo un poco. Claro, no, sí. Estamos hablando de antes del concilio. José Ignacio, ¿y empezaste a ir a Santa Rosa? Empecé a ir a Santa Rosa a los niños católicos, yo venía muy bien con el catecismo, a lo de perseverancia también lo pasaba, yo tenía en ese momento, bueno, entre los, qué sé yo, 8, 9, 10 y 12, jugábamos con mis dos hermanos, que ya no están, Ana y Fernando, jugábamos a celebrar la misa y yo era el cura. Mirá vos. En una cosita así que tenía mi papá, donde se guardaban las horquillas del pelo, sí, que era de una linda. Ahí era el lugar del cáliz. Mirá. Y hacíamos, sí, y ellos ayudaban. ¿Qué cosa? Yo creo que la vida de la fe tiene que ver con esas cosas. Sin duda, sin duda. Porque son detalles de la infancia, de la juventud, que tienen que ver con una determinada vivencia de lo que es la fe, ¿no? Y ahí hay muchas cosas en las que yo, no creo en las casualidades, me parece que la providencia tiene mucho que ver. Yo fui a Santa Rosa por la época del 47, 48. En el 48 se ordenó sacerdote el padre Saspe. Vicente Saspe. Y a Vicente Saspe, nosotros estábamos en Santa Rosa de Lima, yo ya había dejado de ser niño católico, era aspirante de Acción Católica. De Acción Católica. Y bueno, ahí en el 49 estábamos en la Acción Católica y llegó el padre Saspe a Santa Rosa como teniente, como su primera parroquia después de la ordenación.
Es decir, que de haber llegado en marzo del 49, o por ahí. Y nosotros tuvimos no sé, digo nosotros porque todo ese grupo de alguna manera sigue vinculado hoy, nos marcó muchísimo a muchos, aunque se han seguido caminos muy distintos y hay algunos que no vemos más, pero todo ese movimiento de la Juventud de la Acción Católica, en la que se comenzaron en 1950 los campamentos de esas parroquias, no solamente salieron muchos curas, después muchos obispos, empezando por Saspe mismo y por Iriarte, que era de esa parroquia. Bueno, ese fue un semillero. Por eso yo digo, la formación mía, y eso sí que lo cuento siempre, se debe a mi formación en la Juventud de Acción Católica, al lado de gente como Saspe, como muchos, bueno, el padre Carboni, que era el párroco, que era un gran párroco de Buenos Aires. Escúchame, hace pocos días, el fin de semana pasado, lo beatificaron a Pironio. Sí. Y yo sé que vos tuviste también una relación bastante estrecha con Pironio. Una gran relación con Pironio. Una amistad. Sí, una gran amistad con Pironio, con el cardenal que estuvo por acá. Y antes de eso, con Carlos Malfa. Con Carlos Malfa, que ahora es el obispo de Chascomús, y que era el que lo ayudó mucho es que se formó con Pironio prácticamente. En un primer momento estuvo muchos años con él. Carlitos se habría casi mimetizado con Pironio, ¿no? Mira. Y fue mucho tiempo su secretario. Y el padre, ahí lo conocía el padre Vergés, el cardenal que vino ahora a beatificarlo, el enviado del Papa. ¿Y qué te impresionaba de Pironio? No, Pironio era un hombre de Dios, es decir, sí, impresionaba, bueno, como Saspe también, una mezcla, un hombre de oración, nos acompañó mucho en esa época de tanto cambio, con sus escritos, con su meditación para tiempos difíciles, se acompañó mucho. Después, cuando lo hicieron obispo de Mar del Plata, ya no lo veía tanto. Yo después lo frecuenté mucho más cuando estaba en Roma, ¿no? Tanto cuando estuvo en los religiosos. Fue la época en la que, porque yo tuve también que por ahí donde se van imbricando mis dos vocaciones, por si se puede decir así. Yo siempre intenté desde un principio vivir según lo que creía. Y cuando entré al periodismo, cuando entré en La Nación en 1961, fíjate que el otro día celebramos, y vos nos ayudaste mucho, celebramos los 60 años del Club Gente de Prensa. El Club Gente de Prensa lo formamos, estaba Pedro Sivac también entre los fundadores, Gabriela Castori, que era una compañera nuestra, se había recibido antes que nosotros periodismo, pero también era una militante de la JAC que había derivado a Misiones Rurales Argentinas y trabajaba mucho con un padre que se llamaba Rodolfo Bufano, luego obispo también. Y algunas personas mayores que nos escucharon, y éramos 6 o 7 que fundamos el club. El Club Gente de Prensa y se fundó en un momento en el que nosotros poníamos mucho el acento en decir que lo que buscábamos era congregar a católicos en el periodismo, no a periodistas católicos, que es un matiz que es más que semántico. Es otra manera de ver. Sí. Y por eso creamos. Yo el otro día dije justamente eso, que el club había nacido, era uno de los tantos frutos de la Acción Católica, porque todavía en ese tiempo lo fundamos en 1963,
cuando el concilio empezaba, Pedro Sivak fue a la primera sesión del concilio como periodista. Bueno, eso me ayudó mucho y quisieron las cosas que en el año 60 y pico, no sé cuándo habrá sido, pero exactamente por ahí, por los terminando los 60, en La Nación surgió una columna, una columna periodística ideada por el subdirector de La Nación, que era don Juan Balmaya, un hombre que nos ayudó mucho también en los principios del Club Gente de Prensa. Vino a hablar en el primer seminario que armamos para juntar periodistas. Y Balmaya, que era el jefe de editoriales y el subdirector de La Nación, habían ideado una columna que se llamaba Asuntos en Debate. Una parte de la columna era de educación y otra parte era de iglesia o de religión. Y la columna empezó a salir y pasaron unos meses. Balmaya era muy amigo del padre Lucia Puig, que había estado en el pueblo, y que un asuncionista que se tuvo que ir un poco en el tiempo ese de la persecución, entre comillas, en el 55, por ahí, y volvió muy poco después fundó Esquiú. Y entonces Balmaya era muy amigo de él y le había pedido que le hiciera unos informes para poder hacer la parte religiosa. El segundo jefe de editoriales de La Nación era Luis Mario Olosia, un agnóstico de muerte progresista, gran persona, excelente poeta, un hombre que conocía mucho de pájaros. Una gran persona de las que yo conocí en el diario. Y un día Olosia me llamó y me dice, che, López, usted que es medio chupacirio, ¿por qué no se ocupa de este asunto? Porque a mí el padre me trae unos informes y yo no entiendo nada de esto. Entonces, así empecé a escribir en Asuntos en Debate, sin firma. Yo me fui de La Nación en el 75, siendo prosecretario de redacción, y escribía también esa columna sin firma. Sí, sí. Después derivó en otras columnas, después cuando yo volví al diario la escribí, pero en los 80, cuando Clarín quiso tener una columna religiosa que no tenía entonces, sí, me llamaron para hacerla yo y la escribí hasta el 83, hasta que me fui a trabajar con Alfonsín. José Ignacio, y una última pregunta. La idea sería esta. Yo creo que, como estuvimos charlando en esta parte, vos has pasado por todas. El siglo XX, digamos, y lo que llevamos del XXI, has sido un protagonista muy importante, diría yo, tanto de la sociedad civil, de la vida pública, como de la Iglesia. En este momento de la historia, o acá en Buenos Aires, ¿cómo te imaginás vos que es la relación, o que debería ser la relación de la Iglesia con la sociedad, con el mundo de hoy? Yo creo que la Iglesia acá ha cumplido. Hay dos cosas que marcan para mí un poco el camino de... Yo la Iglesia en la Argentina tuvo una contribución muy significativa en el 2001-2002, cuando la crisis que se devino entonces, y creo que fue una enorme contribución para sostener las instituciones. Creo que si hoy celebramos
con razón los 40 años de democracia, creo que corresponde recordar que en 20 años atrás tambalearon las instituciones, estuvimos en riesgo de que se perdiera la institucionalidad democrática, y creo que la Iglesia contribuyó mucho, junto con Naciones Unidas, junto con esa gran persona que fue Carmelo Angulo Barturén, a prestar el espacio. ¿Qué es eso? Yo creo que la Iglesia, hoy ya no solo la Iglesia, yo creo que las confesiones, y en aquel momento también lo fueron. Es decir, una vez que estaba generada la sensación de la necesidad de sostener ese espacio de encuentro, yo tuve que ver, y Agustín Radrizzani también hay que hacerle el homenaje y el recuerdo agradecido a Agustín Radrizzani, porque Agustín sirvió en ese momento en el que acercamos a los evangélicos, a los judíos, estuvo la AMIA y la DAIA, sí, estuvieron allí, a los musulmanes, a todas las confesiones estuvieron en el momento en el que después trató de extenderse el diálogo. Mucho tuvieron que ver varias organizaciones civiles y las confesiones. Yo creo que eso marcó, y creo que la Iglesia en ese momento cumplió un gran servicio. Pesaba en ese momento todavía sobre la Iglesia lo que había sucedido en los años 70. Claro. Y que ese fue todo un periodo que da para otra charla, sí, no, pero lo que sí significa para mí un paso decisivo, fundamental, es que ahora la Iglesia ha completado un paso que inició tibiamente, que le costó tomar, que le costó 2 asambleas episcopales en las que no podía ponerse de acuerdo y no había decisiones. ¿Para qué? Para hacer la revisión, la autocrítica, el examen de conciencia, según nuestras terminologías, sí, del papel que se había cumplido o que no se había cumplido, sí, en la época de la violencia. Sí. Y creo que la contribución que se ha hecho con estos 3 tomos de La Verdad Será Libres es una de las mejores contribuciones que ha hecho la Iglesia. Es un paso que ha dado la Iglesia que casi debería ser también ejemplar para muchos otros. Nosotros creo yo que todas las dirigencias tenemos una responsabilidad mayúscula, todas, la política, la religiosa, la social, la sindical, todas. No hay nadie que, yo digo, que tenga la mochila vacía. No, claro. Entonces, por eso yo insisto en algo que creo que es importante, es que nosotros debemos celebrar estos 40 años, pero lo debemos celebrar compungidos, condolidos. Todos tenemos algo que ver, hacernos cargo de lo que hicimos. Es muy difícil que podamos afrontar lo que estamos afrontando si no es sobre la base de una unidad nacional, de algún consenso fundamental. No podemos... y yo creo que ese es el gran servicio que hoy pueden hacer las confesiones, generar el espacio y la necesidad de mostrar la necesidad de esa revisión y de esa celebración compungida, si querés. Con humildad. Exactamente, ayudar. Porque se encuentran los debates y nos peleamos mirando para atrás, nada más que tratando de que toda la mochila del otro quede cargada, que la nuestra quede como si no tuviéramos nada que ver. Claro. Entonces no se puede juzgar a todo lo que nos pasó y la culpa está toda cargada en un solo lado. Acusamos y en el otro a otros. No. Y ya hoy creo que es muy grande el servicio que pueden prestar las confesiones con la visión que se puede dar desde la trascendencia. Exacto. Y el compromiso que tenemos los que nos llamamos creyentes o militantes de alguna creencia o católicos sí. O lo que fuere, con el valor que tiene nuestro testimonio. Porque si una de las cosas que uno trataba de hacer en aquel momento, digamos, siendo periodista,
siendo católico, periodista y teniendo que cubrir la información de la Iglesia. Una de las primeras cosas que nosotros intentamos con el Club Gente de Prensa era tratar de ser puentes entre el periodismo y aún hoy subsisten los que tienen una relación con el periodismo desconfiada, en la que no son capaces de acoger al periodismo, de reconocer la pluralidad, de reconocer el valor, y aún el valor de que puede ser, de que el periodista también se puede equivocar, pero aparte de equivocarse hay que ayudarlo en su tarea. Entonces, yo también soy de la época en la que en la conferencia episcopal te cerraban la puerta en las narices, o no dejaban entrar a los periodistas a San Miguel, o no dejaban entrar a los periodistas en la calle Paraguay 1867. Entonces, esa situación de que te invitaban a darte un documento de la Iglesia, un gran documento de la Iglesia que hablaba de los medios de comunicación, o de lo que fuere, o de los documentos del concilio, y que se repitieran las fórmulas del concilio, pero que las actitudes variaran, entonces ahí no funciona. O el tipo te daba información y no medallitas, como nos pasó más de una vez, o que te ayudaban a hacer la gestión para el bautismo de una sobrina, pero no se trata de eso. No, claro. José Ignacio, te agradezco muchísimo. Yo rescato de esto último que me decís, la necesidad de humildad, de hacerse cargo de los errores y como Iglesia ayudar a que la sociedad pueda encontrarse más, pueda dialogar, ser puente de unidad entre los distintos sectores. Te agradezco muchísimo, yo creo que sos un testimonio, creo que sos un creyente de verdad, que te ha tocado tener una función visible y pública, pero además lo haces desde un lugar de fe, no desde una postura, y yo creo que eso es para subrayar en vos. Y además, como final, una cosa que vos hiciste junto con Lita, tu esposa, es una familia hermosa. Bueno, muchas gracias. Creo que eso también tiene que ver con tu personalidad, con tu forma de ser, con lo que han construido juntos en la vida, y creo que eso es muy para remarcar, ¿no es cierto? Gracias. Así Carlos. que bueno, Dios te bendiga. Muchas gracias, Carlos. Una feliz Navidad y una feliz Navidad para todos los que nos ven. Muchas gracias.